Les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. A propósito de ese tono de este prólogo en particular, nosotros hace 8 días hablábamos un poco de eh, las variaciones, de como las diferencias. Pues Nayari también nos mencionaba un poco de eso en la sesión anterior. Y claro, este prólogo, aunque se llama prólogo efectivamente, eh, también lo asocié como con una suerte de esos estudios preliminares de un libro, en donde, claro, de hecho por acá al principio del prólogo dice algo muy particular, el prologuista. eh, Dice lo siguiente: no estoy seguro de saber valorar adecuadamente la erúntica, pero creo que tampoco encontraría un prologuista competente en ella. De modo que usurpo esa función porque me siento intranquilo. ¿Quién sabe cuánta verdad se oculta en medio de ese monumento de descaro? Entonces, este prólogo ya rompe totalmente lo que es la idea de un prólogo. Precisamente porque no lo es. O sea, es como, como las... Ay, Dios. Aló. Como las novelas que tienen a alguien como el Quijote. Yo me encontré estos papeles y entonces quiero hablar un poco de estos papeles. Eso me hizo pensar este prólogo. Como que este prologuista se encontró este libro que le pareció particularmente curioso, pero luego además al principio hace una reflexión y una disquisición acerca de que luego es un tema que me interesará que discutamos, que tantas cosas se producen en el mundo y que tanto de todo eso realmente se lee. Esa me parece que es una discusión supremamente interesante que plantea este prólogo, y que él llega y dice: aquí hay una idea muy interesante pero plasmada de la peor manera posible. Y como el prologuista ya sabe que nadie se va a meter en camisa de 11 varas, pues llega y dice, como bien dijo Nayarit, pues venga, yo le hablo en términos muy rápidos de qué va ese libro, pero eso luego nos va a llevar a otra reflexión que también introduciré más adelante. Partiendo de lo último, debería existir una investigación acerca de si las palomas de la Plaza de Bolívar son carnívoras o no, por ejemplo. No serviría para nada, pero simplemente como para salir de dudas. Eh, Esa unión entre los productos culturales, su oferta y su demanda, cuáles son sus contenidos, cuáles son la relevancia de esos contenidos, luego la importancia misma de ese contenido y su explicación. Por eso decía yo al principio, pues es como si nos estuviera hablando a nuestro tiempo actual, en donde todas esas cuestiones que siempre leen, como que uno siente que se está saliendo de lo literario, porque como que lo lleva uno a reflexionar acerca como de eso, la importancia de las investigaciones hoy en día, y que hoy en día pues ese tema es un tema público, digamos, ¿no? Porque entonces en redes sociales siempre hay alguien que aparece y llega y dice: es que hay una investigación que dice que llueve para arriba. Y uno dice como, perfecto. Así como existe una investigación, porque eso es lo que nos asegura este prólogo, hay una investigación de una persona que hizo que las bacterias se comunicaran. Y uno dice, ajá. Yo creo que ahí también Lem pone sobre la mesa un tema que es muy interesante, y ¿es eso ciencia? La respuesta es no. Porque ¿cuál es la gracia del método científico? Pues que se pueda replicar. Y que hayan personas que repliquen con el método, el experimento,
y que acumulando réplicas es que luego se pueda validar el experimento, no con una sola vez. De ahí que por eso nos tiene que explicar todo el proceso. Porque además, a medida que avanza el proceso de qué es lo que está haciendo con las bacterias, cada paso se vuelve más absurdo respecto del anterior, que ya era de por sí absurdo. Pero, de nuevo, lo está contando de una manera tan seria que nosotros como lectores del prólogo estamos diciendo, oiga, sí, claro. No, es que es totalmente posible y plausible que efectivamente las bacterias se pueden comunicar con los humanos. No entre ellas, porque el problema no es entre ellas, sino que se comuniquen con los humanos. O sea, que lo que comunican tiene significado y sentido para el humano. Y por eso fue que me empecé a pensar en la relación de los humanos con la inteligencia artificial. Entonces, a medida que va avanzando en la explicación y se va volviendo cada vez más absurda, hace que efectivamente el prólogo se mantenga en el plano de lo literario, de la ciencia ficción, porque efectivamente hacia donde va el experimento, o sea, hacia donde se dirigió finalmente el experimento casi que sin querer queriendo, era la posibilidad de que las bacterias pudieran predecir de cierta manera el futuro. Ahora, la idea de la futurología es una idea que a Lem siempre le ha gustado, ¿cierto? Ya el año pasado sí leímos, ¿no? ¿Eso dónde estaba? No, un momento. Vimos la película que era el Congreso de Futurología, que eso está en Siberiada, ¿no? O ya me estoy volviendo loco. Bueno. Sí, Siberiada el año pasado. Sí. No, entonces no me estoy volviendo loco, menos mal. Esa idea de la predicción del futuro me parece que es una reflexión muy interesante que hace Lem, ya no tanto por el problema de la ciencia, sino por la situación de la ciencia ficción. O sea, que la ciencia ficción termina siendo entendida como si fuera una futurología. Esa idea me parece muy interesante. Que acá lo termina empujando a través de ese experimento absurdísimo con las bacterias. Como si pudieran en algún punto lograrlo de alguna manera, dado toda la explicación que hace con el problema del ADN y todo este tipo de cosas de las bacterias. Ahí se pone absurdo, ahí se pone supremamente técnico, y me parece que en ese encuentro de esos dos momentos, lo técnico y lo absurdo, es que se está haciendo literatura. O sea, ahí es donde este prólogo, que podría ser un prefacio, podría ser un estudio preliminar, pierde esa condición y estamos ante un texto literario de una gran factura. Porque, como ya lo hemos dicho, Lem se esmera profundamente en que se sienta como si fuera real. Que me parece que ese es el juego siempre de lo literario. Es hacer creer como si esto que te estoy contando fuera efectivamente real o verosímil. No, verosímil no. Real o verdad. Que efectivamente, cuando lo señaló ahorita Alejandra, cuando llega y dice como no, pues si yo le voy a enseñar a las bacterias la lengua inglesa, uno llega y dice, pero ¿y eso cómo? O sea, ¿cómo es posible primero aprender el alfabeto, pero luego entender o aprender las palabras? Pero nosotros sabemos que la palabra en sí misma no tiene un significado, sino que toca asociárselo por la interacción con la lengua. O sea, la cosa se vuelve una cosa complicadísima y que de pronto deriva en que llegue y dice, no, pero entonces con lo del proceso químico y todo lo que está sucediendo, pues básicamente lo que puede lograr es que primero, al principio logra que si unta este lado, ahí no crecen ni aparecen
bacterias, entonces quiere revertir el proceso para que entonces solamente aparezcan y se reproduzcan y se vuelvan como pequeñas comunidades ahí en un solo sitio y no en todo cualquier lado. Entonces uno supondría en principio que, pues claro, así pueden configurar una letra, pero otra vez, sigo empujando el tema que yo quiero empujar. La letra es para mí, pero la bacteria no sabe qué es una letra. La bacteria no sabe qué es una línea ni qué es un punto. Eso lo está leyendo el experimentador. O sea, eso es lo que yo llamaría una visión sesgada de las cosas. Creer que efectivamente acumulaciones de puntos y de rayas, porque entonces él llega y dice que entonces 4 puntos sería una raya, y que entonces puntos y rayas pues sería Morse, y uno llega y dice como, suena supremamente lógico a ojos de un humano y un humano investigador, pero para mí ahí todo se está volviendo de una cosa tan absurda que yo decía como, pero ¿cómo es posible que efectivamente piense que de verdad las bacterias están comunicando algo? Pero, insisto, lo explica de una manera tan detallada que efectivamente nos termina convenciendo, incluso por los mismos términos que empieza a asignarles a las colonias de bacterias, ¿no? Cuando llega y dice, el desarrollo en eje se convirtió por tanto en un rasgo hereditario de la bacteria mutada. Al multiplicar la nueva raza, Reginald Gulliver obtuvo 1 millar de cápsulas con colonias de E. coli ortogenes, creando así el polígono para el paso inmediato de la ortografía bacteriana. Esa explicación me parece tan buena precisamente por lo absurda. O sea, ¿cómo así que coli ortogenes? ¿Qué es eso? Nada. Pero el investigador está viendo lo que está pasando y le está dando un sentido a lo que ve, a pesar de que eso con lo que trabaja, que en principio pues está vivo, es una bacteria, nada, o sea, simplemente está reaccionando al interés de quien está poniendo la mirada. Lleva tan lejos el experimento, empieza supuestamente a crear nuevas bacterias que él mismo es el que está nomenclando. O sea, porque entonces pasa de la que hace ortografía a la elocuentísima, a la... ¿Cuál es la otra? Luego aparece la E. coli poética, la E. coli locuativa, hasta que aparece la Gulliveria coli profética, y ahí, por ejemplo, él ya le cambió el nombre a quien le había puesto el nombre a esa bacteria por su propio nombre. Ese giro me parece fundamental dentro de esta investigación que está haciendo, porque ahí es donde él llega y dice, yo es que he encontrado definitivamente una nueva bacteria que hace algo muy particular, predice el futuro. Y como predice el futuro, me está diciendo que yo debo hacer algo. Y es como, ¿qué? Pero si tú te lo acabas de inventar. O sea, solamente usted está viendo eso que usted está diciendo. Porque usted mismo lo ha generado. Porque no se ha aplicado realmente el método científico, que, como he dicho previamente, pues es poder replicar suficientes veces el mismo experimento y obtener el mismo resultado. En ese punto fue cuando yo en mi cabeza dije, es lo mismo que nos está pasando con la inteligencia artificial. Las personas que utilizan el chatbot como si fuera un terapeuta están haciendo el mismo experimento de Gulliver con las bacterias. Palabras más, palabras menos. Están viendo lo que quieren ver. Reginald Gulliver ve puntos y líneas y él dice, pues es que yo le enseñé a la bacteria el código Morse. Él de nuevo está viendo lo que quiere ver. Las personas que utilizan los chatbots como con ese fin
en donde casi que están esperando lo mismo, un acto futurólogo de qué hacer con mi vida mañana o dentro de 10 años, que dicen es que yo eduqué o forjé o estoy configurando mi algoritmo. No, eso no pasa. Eso no está sucediendo de nuevo. Estoy viendo lo que yo quiero ver. Y me parece que ese tema, que es obviamente no está en todo el texto, sino en la parte final de este prólogo, donde el impacto, lo que decía Alejandra, el impacto del experimento sobre la vida del experimentador, donde lo transforma a él en sus acciones reales, ahí ese elemento es fundamental. Porque es alguien que, claro, ¿cuál puede ser, llamémoslo, la justificación de que haga eso? Pues que parece ser que este señor Gulliver se gastó los años haciendo esto. Porque cada cepa de bacteria que se supone que era mejor que la anterior, entre una y otra se ha gastado los años. Pues es casi que, lo voy a decir otra vez de esta manera, es un acto de fe. Esta ciencia es un acto de fe. Es que tengo que creer en ella porque es que si no creo en ella, ¿en qué más creo? Se me podría terminar desbaratando la vida entera, aun cuando efectivamente se le termina desbaratando porque termina vendiendo la casa y todo esto que toca volver a la biblioteca y todo este tipo de cosas. Y es interesante el lenguaje efectivamente en el que va expresando el prologuista este tipo de cosas. Más abajo de la frase en inglés, Agar, Agar is my love as were stated above, dice, el autor tomó el extraño por una mera coincidencia, pero por si acaso hizo unos experimentos de verificación descubriendo que las bacterias poseían facultades premonitorias. La primera raza nueva, la Gulliveria coli-profética, predecía ya bastante bien el furor, es decir, se esforzaba en prepararse para unos cambios desfavorables que iban a exponerla a peligro al día siguiente. El autor opina que no había descubierto nada absolutamente nuevo, limitándose su intervención al hallazgo fortuito de un mecanismo antiquísimo propio de la herencia de los microbios que posibilita a estos últimos una lucha eficaz contra las técnicas bactericidas de la medicina. Y esto es importante porque recuerden en dónde empieza el prólogo. Ahí, donde llega y dice, una de las batallas que el humano ha perdido es la batalla en contra de las bacterias. Porque extrañamente las bacterias en algún punto se acoplan a lo que les están dando y ya se vuelven inmunes. Entonces recordemos que como estamos en un texto literario, un autor no da puntada sin dedal. Toda esa explicación al inicio del prólogo está y se justifica, ya estoy en el plano literario, para llegar a este punto. Para que efectivamente cuando llegamos a este punto me suene totalmente coherente que esa acción profética de las bacterias es producto de que han aprendido a anticipar lo que les va a hacer daño. Pucha, es que mejor dicho, si esto fuera una clase de argumentación, aquí estaríamos disfrutando de una manera loquísima lo que este comillas prologuista nos está enseñando en términos de la justificación de algo. En donde, si esto
nos ha parecido como que es posible y plausible dada la estructura en que está fundamentado el texto, pues ahora imaginémonos lo que pasa en nuestras vidas, en las redes sociales o cuando efectivamente enfrentamos una inteligencia artificial donde creemos que efectivamente nos está hablando, que efectivamente nos está conociendo, que efectivamente me está sugiriendo cosas. Para mí, por eso, este prólogo lo disfruté muchísimo. No quiero decir que el anterior no, pero este lo disfruté todavía más, precisamente porque me hizo conectar todos esos elementos, porque es llegar y decir, claro, si yo construyo un discurso, porque recuerdo por allá en alguna clase hace muchos años, que la ciencia no es otra cosa que un discurso, uno entre muchos discursos. Si yo construyo un discurso lo mejor cimentado posible, lo mejor argumentado posible, que externamente pareciera que no tiene ningún problema, que es infalible, argumentativamente y no científicamente, pues pareciera que esa ciencia queda validada. Otra vez, las discusiones de cualquier tema, es que pensemos en una frivolidad de esas que nos gustan. Bad Bunny y el Super Bowl. Todo lo que las redes sociales están tirando en todos estos días acerca de si lo que hizo, si tiene valor o no tiene valor. No sé para quién, pero que tiene o no tiene. Es un poco eso. Es todo el mundo intentando construir un discurso que a veces ni siquiera tiene ninguna relación con el acto mismo, pero todo el mundo quiere construir un discurso para convencer de que efectivamente tiene o no tiene valor o no tiene sentido, e incluso, como muy futuróloga la cosa, que eso debería de cierta manera transformarme a mí en mi manera de ver el mundo. Está buenísimo. Yo que soy un puerco y me la paso en Twitter, porque Twitter es un vertedero, pero allá se da ese tipo de discusiones. Y yo miraba eso y yo decía, pues, qué cosa tan loca. Que esa acción debería transformarme a mí. No, que esa acción no debería transformarme a mí. Y yo decía, no sé, no entiendo esa discusión. No la entiendo porque estoy muy lejos de absolutamente todo. Pero es un poco lo que he encontrado personalmente en este prólogo, donde toda esa exposición nos hace desear tener a esos pequeños microorganismos anticipándonos la vida, donde además lo dice de la siguiente manera: ¿de dónde sacaron los microbios sus noticias sobre los inexistentes libros de una biblioteca de momento inexistente? Gran pregunta por demás. He aquí un punto un poco más difícil de aclarar. Nos guía hacia un rastro idóneo el hecho de que la futurología de los microbios se limita siempre a fragmentos idénticos de las obras, sus prólogos. Parece, pues, que un factor desconocido, radiaciones, se infiltraba en unos libros cerrados, radiografiándolos, si así puede decirse, y en tal caso, evidentemente, lo más fácil de sondear era el contenido de primeras páginas, ya que las ulteriores estaban eficazmente protegidas por el grosor de las precedentes. De lo mucho que dice y de realmente de lo poco que dice, y que por eso para mí ese es el elemento de ironía del texto, es por ejemplo el siguiente apartado un poquito atrás de donde yo había leído anteriormente. Los mejores resultados se los dieron las razas de G. coli
bibliográfica y telecognitiva, dichas razas secretan dos fermentos, la futurasa pluscuamperfectiva y la excitina futuronóstica, bajo cuya acción adquieren la capacidad premonitoria incluso aquellas razas de coli que, como la poética, no sabían hacer nada aparte de poemas de mala calidad. Esa oración me parece que es suculenta, porque está diciendo tanto y no está diciendo nada, precisamente por los términos que está construyendo para explicar los buenos resultados, y que eso es lo que lo va a llevar a la reflexión acerca de la anticipación del futuro. Aparece el tráiler de la película de la Odisea de Christopher Nolan y la discusión en las redes sociales era si el casco era real, o sea, que si hacía parte que los griegos habían utilizado ese tipo de cascos o no. Cuando yo vi esa discusión yo dije, ¿esta gente qué está viendo? Pero peor aún, cuando la referencia a la discusión fue Troya, la película. Y yo dije, ¿la gente qué está viendo? Cuando digo que está viendo, no es como que yo no sepa si está viendo cine o no, sino cómo están viendo el cine. Es decir, hay gente que de verdad cree que Troya... ¿Quién dirigió Troya? Venga, a ver, eso debe ser... Eso es como Ronald Emmerich, no, eso debe ser un... Quiero buscarlo por puro morbo. Ah, Wolfgang Petersen. Sí. Es como creer que efectivamente Troya era un documental histórico de la vida de la Grecia antigua. Y que cuando la gente empezó a hacer esa comparación con lo que muestra el tráiler de Christopher Nolan de la Odisea, decían como, no, es que no hay exactitud histórica, que me acordé ya de la frase. Entonces esa película va a ser mala, porque yo dije, pero ¿qué están viendo? Esa frase yo la uso mucho, ¿qué están viendo? Porque era la misma pregunta que yo le hacía a este señor Gulliver. ¿Qué es lo que está viendo? O sea, ¿de verdad él cree que está haciendo ciencia? Solo porque, otra vez, y eso ya lo dijimos y lo voy a repetir una última vez, tengo un método y estoy obteniendo unos resultados. No. Así como la gente cree que está viendo documentos históricos cuando ve una película de ficción. Es decir, yo veía esas discusiones y yo dije, pues obvio, hay gente que le tiene una tirria a todo el cine de Christopher Nolan, ¿no? Porque solo se han visto por ahí Interstellar y Tenet y les pareció un bodrio. Pero de que el cine de Christopher Nolan me parece pues muy divertido. Ya, o sea, el tipo es muy buen palomitero, hay que decirlo. Pero yo decía, ¿qué es lo que están viendo? ¿Y cómo lo están viendo? Eso es un discurso. Eso es un discurso que se va elaborando poco a poco, que va tomando peso. Al final la reflexión de pensar que finalmente lo que yo estaba leyendo era un prólogo, casi que yo dije como, pero entonces este prólogo, ¿quién lo escribió? ¿Las bacterias? Hasta allá llegué yo. Yo dije, wow, esto sería la locura. Yo pensé en la gente que está afectada porque Elena no va a ser representada por una mujer de piel clara. Es la misma discusión. O sea, si ya le habían hecho todo un show a la sirenita y a todo este tipo de cosas, porque es que, por Dios, es que esa discusión. Pero ¿cómo así que la sirenita no es blanca? Y uno toca empezar desde atrás, ¿no? Las sirenas no existen. Ahí ya empiezan los problemas. Y acá el problema todavía se vuelve grave porque entonces, no, pues es que, hombre, Helena de Troya pues era blanca. ¿Según quién? No tenemos ni idea. Pero
hay gente que dice que históricamente. Entonces, todos esos discursos y la manera como se van construyendo terminan creando una verdad. Pero voy a dar un paso hacia atrás y ya me acordé del otro tema que quería hablar como para ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Algo que está señalando Lem en este prólogo efectivamente es, si usted va a hacer ciencia ficción, usted tiene que ser exigente. O sea, no es simplemente contar por encimita que había un sujeto que hizo unos experimentos con unas bacterias y que de repente las bacterias le anticiparon el futuro. Según Lem, ahí no habría ciencia ficción. Posiblemente, y en sus propias palabras, desde el prólogo diría, ahí no hay nada. Ahí no hay absolutamente nada. Está pidiendo, está demandando, que me parece que fue siempre la visión de Lem a la ciencia ficción, es usted tiene que ser exigente. Usted tiene que ser exigente en cómo va a construir la historia, cuántos detalles y qué tipo de detalles y cómo va a transmitir esos detalles en la palabra escrita. Para lograr algo tan, llamémoslo así, banal como un prólogo de este libro que no existió nunca. Es de gran exigencia. Al punto que, y lo hemos dicho por ahí, como que se vuelve muy pesado, muy técnico, a pesar de que su tecnicismo no va a ninguna parte. Porque los párrafos que les leí hoy demuestran que su tecnicismo no va a ninguna parte, pero necesito crear esa sensación de que es técnico, porque ahí está el valor, según mi lectura, de lo literario. Lo literario no es simplemente voy a retratar la realidad como si eso fuera posible y ya. No, hay que ser exigente. Hay que, yo diría, reelaborarla al nivel. Pues yo no sé si todo el mundo escribir como Lem, pero pues no, tampoco voy a decir eso. Pero sí pensar en que es toda una reformulación de un discurso que tiene que sonar profundamente convincente, así yo esté hablando de bacterias que anticipan el futuro. Incluso si uno lo piensa para el otro lado, que digamos, algo que ha escaseado en los últimos siglos en la literatura son las utopías. Pues la utopía es eso. O sea, es otro tipo de literatura en donde pues se imagina el mejor de los mundos posibles. Y ya. eh, o sea, me parece que ese es todo el ejercicio que puede hacer un autor, ¿no? No como una anticipación o como una predicción futurológica, sino como un ejercicio literario. Eh, claro, en nuestro tiempo lo que hizo carrera fueron las distopías, eh, un poco empujado como por ciertas circunstancias en las que vivimos. Como el peor de los escenarios se nos viene encima. Pero ambos no son ni ejercicios predictivos ni futurológicos, sino, si está bien hecha, efectivamente es una muy buena lectura del presente. Eso sí, a mí me parece que no cabe duda. La mejor literatura para mí es la que mejor sabe leer el presente. Y la que puede resignificar eso. Ya, listo. De cualquier tipo de literatura, desde la más realista hasta la más fantástica, si hace bien ese ejercicio, me parece que es una buena literatura. Y iba a hacer otra reflexión, pero otra vez se me fue la cabeza. Entonces, como ya son las 8:53 y pues ya casi terminamos nuestra sesión de hoy. Para dentro de 8 días continuamos
con el siguiente prólogo, que es el prólogo sobre... sí. La historia de la literatura vítica en 5 volúmenes. Y este es el prólogo del tomo primero. De un montón de autores, porque son 9 autores, con una segunda edición ampliada a cargo de otro señor. Y técnicamente, porque yo no me he dado cuenta de eso. Creo que este es el primer prólogo que tiene fecha. Sí. París 2009. Y recordemos que esto fue escrito, ¿en qué año fue? ¿Alguien me dijo por allá? ¿En los 80? Creo que fue publicado originalmente. No tengo ese dato a la mano. No sé. No me acuerdo. No, incluso creo que es de antes. ¿Sí? Me parece que eso lo comentamos, sino que acá en este momento no tengo para mirar, pero me parece que eso lo comentamos. Creo que era más primario, inicios de 70 incluso, te cuento. 73. ¿73? Así es, señor. Gracias, Marisela. Vea pues. Entonces, ahí sí, más futurológico que un prólogo escrito en el 73 de un libro que va a existir en el 2009. Hombre, ya. O sea, Lem siempre poniéndose la vara cada vez más alta. Entonces, ese es nuestro siguiente prólogo. Tengamos presente, porque lo estaba así ojeando por encima, ese prólogo, creo que además es el más largo de todos los prólogos, llega luego a un punto donde dice prefacio a la segunda edición. Ese sigue siendo este mismo prólogo, ojo. O sea, eso también toca leerlo para dentro de 8 días. El que dice prefacio a la segunda edición, que son unas cuantas páginas más, unas 4 o 5 páginas más. Y hasta que encuentren el siguiente título, que se llama Extelopedia Bestrand, ahí paramos, porque ese ya será el siguiente. Como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación a este espacio. Recuerden que ya están abiertas las inscripciones para el siguiente ciclo de poesía. Ya está por ahí circulando el formulario de inscripción. Vamos a leer poesía de Roberto Bolaño y poesía de Raúl Gómez Hattin, para quien quiera participar de ese espacio que será en marzo. Como siempre, muchísimas gracias por participar de este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días para el siguiente prólogo de Stanislav Lem y Magnitud Imaginaria. Pásenla bueno, descansen, duerman, lean mucho y nos vemos en 8 días. Gracias. Chao a todos, que estén bien. Gracias a Dios.